El Imperio Otomano, uno de los imperios más importantes de la historia y que en su mayor apogeo logró expandirse por 3 continentes, además de consolidar a una población multiétnica, multicultural y multirreligiosa por más de 6 siglos. Entonces, ¿cómo es que una pequeña dinastía que surgió de las estepas de Asia Central logró tal hazaña para la historia? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. Para comprender el origen de los otomanos, nos tenemos que remontar hacia el siglo XIII en el Turquestán, región de Asia Central entre el mar Caspio y el desierto de Gobi, de la cual surgirían los pueblos túrquicos que estarían emparentados incluso con los mongoles. ¿Cómo sabemos esto? Pues como siempre se los digo, por las filiaciones lingüísticas, en este caso entre las lenguas túrquicas y las mongolas. En fin, el punto es que uno de estos pueblos, los turcos, iría entablando relaciones comerciales con los pueblos musulmanes que se habían expandido desde la península arábiga y eventualmente adoptarían la religión en la rama suní. Varios turcos se enrolarían en las filas de algunos ejércitos musulmanes como el del Califato Abbasí, uno de los primeros califatos fundado por Abu I Abbas, que estaba emparentado con Mahoma. Los turcos ogús seguirían estableciendo en Medio Oriente, formando algunos estados islámicos e incluso una dinastía de ellos logró formar el Imperio Selyúcida, descendientes de Selyuk, que fue el héroe epónimo de este pueblo y que abarcaría todo este espacio que incluiría el área de Asia Menor o Anatolia, actual Turquía. Los turcos osmanilíes, que son el pueblo que nos compete, irían escalando posiciones en el ejército selyúcida gracias a las victorias durante los enfrentamientos principalmente contra el decadente Imperio Bizantino. Por otro lado, ante las constantes invasiones mongolas, el imperio se fragmentaría en sultanatos aún dependientes de la dinastía selyúcida. Los osmanilíes, por su parte, formarían el sultanato de Rum, en el centro de Anatolia, luego de la batalla de Manzikert, en donde expulsaron a los bizantinos. Aunque oficialmente el Estado independiente osmanilí no se formaría hasta 1290, tras la llegada al poder de Osmán I, quien aprovecharía la debilidad de los bizantinos y selyúcidas para fortalecer su propio Estado, al que se denominaría como otomano, y del cual se proclamaría como bey. Las primeras conquistas oficiales las haría su hijo Orhan I, quien lograría conquistar Nicea y Bursa y posteriormente penetraría en Europa al conquistar una fortaleza en Tracia, región de los Balcanes, todo lo anterior del Imperio Bizantino. A Orhan I lo sucedería Murad I, quien se apoderaría de Edirne, que sería convertida en una nueva capital en donde se proclamaría bajo el título de sultán, que es el título que usan algunos estados islámicos equivalente al del rey. Con esto, los otomanos ya tenían un pie en Europa. El primero en caer sería el Imperio Serbio, quien se había extendido por los Balcanes y que tras la batalla de Kosovo se convertiría en un estado vasallo, aunque esto costaría la vida del recién proclamado sultán. Una década después, bajo el mandato de Bayaceto I, el siguiente en caer sería el Imperio Búlgaro, luego de la batalla de Nicópolis, en la que los búlgaros contaron con el apoyo de los estados católicos europeos a pesar de las diferencias con los ortodoxos, pues ya comenzaban a temer el avance del Islam. Sin embargo, esto no fue suficiente. La expansión otomana se hacía cada vez más inminente. Los éxitos militares del Imperio Otomano se debieron en gran parte a los jenízaros, tropas de infantería compuestas en su mayoría por jóvenes prisioneros de guerra que eran capturados de las aldeas cristianas y a los que se les forzaba a convertirse al Islam y pelear por el imperio con el incentivo que, a pesar de haber sido esclavos, podrían escalar hasta altos rangos militares según su desempeño. Otro punto a su favor fue la inestabilidad política de los Balcanes a fines de la Edad Media. Los otomanos eran buenos aprovechando las debilidades de sus enemigos. Las siguientes victorias otomanas se consolidarían en la batalla de Varna, en donde los otomanos vencen a húngaros y polacos y que sería el preludio para un hecho sin precedentes, la caída de Constantinopla, última ovación del Imperio Bizantino al mando del sultán Mehmed II. A pesar de la gran fortaleza de la ciudad y de contar con el apoyo de la flota de los estados italianos, no pudieron hacer frente a la artillería otomana, quienes invaden la ciudad y ejecutan al último emperador Constantino XI. Bizancio había desaparecido luego de 1000 años y la iglesia de Santa Sofía, imponente monumento de la cristiandad, sería convertida en una mezquita. Este hecho representaría el inicio del periodo de expansión del imperio, pues durante la segunda mitad del siglo XV
logra conquistar los estados griegos, las regiones de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Crimea. Pero no fue hasta el reinado de Selim I en donde se logra derrotar al imperio persa safávida en la batalla de Chalidrán y posteriormente al sultanato mameluco de Egipto durante la batalla de Ridanilla, en donde se toma las ciudades sagradas de Jerusalén, Medina y la Meca, consiguiendo así el título de califa, es decir, delegado de Mahoma y máxima autoridad del Islam. 2 años después, se conquistaría Argelia. ¡Wow! Los otomanos estaban on fire. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Pero el máximo apogeo comenzaría con el reinado del célebre Solimán I el Magnífico, quien aparte de ser el emperador más recordado del imperio, fue un excelente estratega militar, legislador, poeta e intelectual que llevó al imperio a su máximo apogeo, además de consolidar la estabilidad interna y trabajar con gente eficiente como su amigo el gran visir Ibrahim. Poco después del inicio de su mandato, conquistó Rodas, último bastión cristiano en el mar Egeo, y triunfó en la batalla de Mohacs, en donde tras asesinar a Luis de Hungría, se anexaron gran parte de su territorio. Sin embargo, su hazaña más recordada fue el sitio de Viena, en donde Solimán se queda a las puertas de la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, que casi se logra conquistar gracias a su poderosa artillería, de no ser por la llegada del invierno. Por lo que esto es un hecho histórico para recordar. ¿Cómo habría cambiado la historia si los Habsburgo hubieran caído? ¿Tal vez ahora en América seríamos musulmanes? En los años siguientes, Solimán conseguiría anexar las actuales Irak y Libia y reafirmaría el control en el Mediterráneo durante la batalla de Preveza. Posteriormente, seguiría anexionando territorios húngaros hasta llegar a Budapest. Admirable sultán, ¿no? Sin embargo, Solimán tuvo un talón de Aquiles: enamorarse de la bella Roxelana, una concubina polaca a la que convirtió en su esposa legítima y que lo convenció que su hijo con otra concubina y sucesor, Mustafa Mulinsi, estaría conspirando para derrocarlo, por lo que Solimán ordenaría su ejecución. De esta manera, el recordado sultán, quien vivió sus últimos años devastado por la muerte de Roxelana, sería sucedido por su hijo con su amada, Selim II. El legado expansionista de Solimán se extendería por un siglo más. Durante la segunda mitad del siglo XVI se conquistaría los actuales Túnez y Chipre en el Mediterráneo, además de los territorios del Cáucaso, los actuales Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Aunque por otro lado, también sufrirían algunos reveses como la conocida Batalla de Lepanto, en donde la Liga Santa, conformada por el Imperio Español, la República Veneciana, los Estados Pontífices, Génova y los Ducados de Toscana y Saboya se unieron para vencer a los otomanos, quienes perderían cierta autonomía en el Mediterráneo. Pero ¡wow! A estas alturas ya tenemos un imperio con un gran número de etnias, idiomas y religiones diferentes. ¿Cómo hacían para mantenerse estables? Pues la tolerancia religiosa y cultural fue una de las características del Imperio Otomano. Musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos y católicos podían seguir su fe sin ser perseguidos, a diferencia de otros lugares de Europa. A esto se le suma que la desigualdad social no era tan grande y que los otomanos presentaban los niveles de analfabetismo más bajos del continente. Durante el siglo XVII hubo algunos nuevos avances por los actuales Argelia e Irak, este último obtenido luego de la guerra otomano-safávida, llegando a su punto de máxima expansión alrededor de 1620. Aunque te lanzo un spoiler, muchos otomanos le hubieran querido tomar foto a este mapa. En 1645 comenzaría la Gran Guerra Turca, en donde el Imperio Otomano, con sus estados vasallos, en un intento de seguir expandiéndose por Europa, enfrentarían a la Liga Santa, a la que se le unirían la mancomunidad polaco-lituana y el Imperio Ruso. Durante este periodo destaca la Batalla de Viena, en la que las fuerzas del sultán Mehmed IV intentaron un segundo sitio de Viena, resultando en una decisiva derrota que marcó un retroceso irreversible en el continente. La guerra turca acabaría en 1699 tras la firma del Tratado de Karlovitz, en la que el Imperio Otomano cedería los territorios de Hungría a los Habsburgos, además de algunos territorios a Rusia, Polonia y Venecia. El periodo de estancamiento otomano había comenzado. Como su nombre lo indica, este periodo se caracterizó en vista que no hubo otras expansiones, sino más bien algunas pérdidas como durante las guerras ruso-turca. En la de 1739 perdería la ciudad de Azov y en 1774 parte de la región del Yedizán, con lo que los rusos obtendrían acceso al Mar Negro.
Por otro lado, algunos estados dentro del imperio ganarían cierta autonomía, como el Elayato de Egipto y la regencia de Argel. En cuanto a la parte política, comienzan ciertos periodos de inestabilidad ante periodos cortos entre sultanes e incluso uno de ellos, Ahmed III, sería derrocado por los jenízaros, quienes supuestamente mostraban lealtad al sultán. Esto sería luego de la derrota en la guerra con los safávida persa, en donde los otomanos serían expulsados de Persia Occidental. Sí, las puertas de Oriente también se estaban cerrando. El siglo XIX comienza con dos factores externos que afectarían al imperio. Uno, la revolución industrial, que ya se hacía presente en algunos países de Europa Occidental, a la que el imperio otomano iba quedando relegado. Y dos, la revolución francesa, que comenzaría a despertar sentimientos de nacionalismos en todo el continente. Las etnias dentro del imperio no serían la excepción. Los primeros en cuestionarse el yugo otomano serían los serbios ortodoxos, quienes pagaban más impuestos que los bosnios musulmanes, por lo que comenzarían algunas insurrecciones. Además, el Estado serbio se comenzaba a fragmentar. A pesar que eran un solo pueblo con una misma lengua, los serbios eran ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes conversos. Sin embargo, los primeros en tomar oficialmente las armas fueron los griegos, quienes se basaron en la unificación de los estados helénicos que antaño habían sido una de las culturas antiguas más importantes de la historia y que luego de 9 años de lucha conseguirían su independencia con el apoyo de Francia, Reino Unido y Rusia. Y con esto se sellaría el inicio del periodo de declive del Imperio Otomano. La siguiente pérdida sería la regencia de Argel, pues al tratar de mantener los levantamientos en Europa, el Magreb sería descuidado, en este caso Argelia ocupada por Francia. Por otro lado, las tensiones con los rusos crecían junto a los deseos de independentismo de las naciones balcánicas ante un creciente paneslavismo, en el que se buscaba la independencia, cooperación y unión cultural de las naciones eslavas de Europa, de las que Rusia se sentía la protectora. Además, los rusos llamaban a Constantinopla como Carigrado, pues en vista que Rusia y la mayoría de naciones eslavas eran ortodoxas, consideraban que debían tomar de vuelta la antigua Bizancio, cuna del cristianismo ortodoxo. Sí, un cóctel de teología, nacionalismo y resentimiento histórico. En 1876 subiría al poder Abdul Hamid II, quien en un intento de adecuarse a los ideales liberales en boga, establecería las primeras elecciones generales introduciéndose a una monarquía constitucional. En esta constitución se decretaría la igualdad entre todos los individuos, por lo que ya no habría diferencia entre los impuestos que pagaban judíos, musulmanes o cristianos. Un año después, los otomanos serían derrotados en una nueva guerra con Rusia, en donde pierden los estados del Cáucaso. Además, Serbia, Rumanía y Montenegro consiguen su independencia. Bosnia sería tomada por Austria-Hungría y Bulgaria, por su parte, ganaría cierta autonomía, pero sigue aún siendo estado vasallo del Imperio Otomano. Para esto, ya habían perdido 200.000 kilómetros cuadrados en Europa. Con justa razón, el imperio ya era conocido como el enfermo de Europa. Y no es para menos, pues al poco tiempo, Chipre es ocupada por los británicos, quienes en 1882 convertirían a Egipto en un protectorado. Los franceses tomarían por su parte Túnez. Esto enfureció a Abdul Hamid, quien acabaría con el paréntesis democrático ante las agresiones europeas, optando por un régimen autoritario, aunque por otro lado modernizó al ejército, la educación, el comercio y la infraestructura. Además, ante la traición de sus supuestos aliados comerciales, se verían nuevas alianzas con una potencia discreta emergente, Alemania, con quien incluso se inició la construcción de un tren desde Berlín a Bagdad. Entrando al siglo XX, Bulgaria declararía su independencia en 1908. Así como algunos nacionalismos surgirían en las provincias otomanas, también comenzó a surgir uno que los sultanes no se esperaban, el nacionalismo turco. Y esto se vio plasmado en la insurrección de un grupo de militares anti-otomanos conocidos como los jóvenes turcos, quienes derrocaron a Abdul Hamid. A pesar que el sultán derrocado sería relevado por su hermano Mehmed V, la monarquía había perdido su poder de facto, el cual había sido tomado por los jóvenes turcos mediante la formación de una junta de gobierno. Pocos años después surgirían las desventuras del imperio en 1912, cuando Italia les arrebata la región de Tripolitania, actual Libia, durante la Guerra Corta, y más adelante perderían sus últimos territorios en Europa durante las primeras guerras balcánicas, en donde Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro le arrebatan Macedonia al imperio y Albania obtiene su independencia.
aunque después se pelean entre ellos durante la Segunda Guerra de los Balcanes. Hacia 1914, el tablero geopolítico ya se había armado en un juego de alianzas que desencadenó la Primera Guerra Mundial tras el asesinato del archiduque austrohúngaro en Sarajevo. El Imperio Otomano no sería ajeno y participaría a regañadientes del lado de las potencias centrales. En un inicio, se conseguirían algunas victorias en el oeste como en Galípoli, al mando del mariscal Mustafa Kemal. Acuérdate de este nombre. Sin embargo, la misma suerte no la correrían en el frente oriental, en donde fueron derrotados por los rusos en el Cáucaso. Y hablando del Cáucaso, el gobierno otomano y los jóvenes turcos acusaron a los armenios de traición, dando inicio al genocidio armenio, en el que se acabó con la vida de aproximadamente 1 millón de personas, casi 1/3 de la población armenia. Sí, el genocidio judío no es el único de las guerras mundiales. En cuanto al Medio Oriente, el sultán convocaría a una guerra santa en búsqueda de la unificación de los pueblos árabes contra los aliados, cosa que no resultó del todo, pues ante los descontentos de pelear en una guerra que no era suya, surgiría la rebelión árabe, en la que el emir de la Meca, Faisal I, lideraría la rebelión apoyada por los británicos, quienes le prometerían la unificación de un estado árabe independiente, y como te imaginarás, esto fue un golpe bajo para los otomanos. Hacia 1918, las potencias centrales caerían y el Imperio Otomano haría lo mismo, comenzando con el periodo de disolución. Con esto, se activaría el Tratado de Sykes-Picot, en donde los británicos y franceses, lejos de cumplir la promesa de la unificación de un Estado árabe, separarían el territorio en esferas de influencia, creando los países de Siria y Líbano bajo mandato francés, Irak, Jordania y Palestina bajo mandato británico. En cuanto a la región Anatolia, con el Tratado de Sèvres, el territorio otomano quedaría reducido a la parte occidental de Anatolia, tratado que fue rechazado por el Movimiento Nacional Turco, asociación nacionalista liderada por Mustafa Kemal, dando inicio así a la Guerra de Independencia Turca, en la que luego de 4 años de lucha lograron establecer la República de Turquía, sustituyendo el Tratado de Sèvres por el de Lausana, en donde se acordarían las fronteras de la Turquía actual con capital en Ankara y se exiliaría al último sultán, Mehmed VI. El Imperio Otomano había llegado a su fin. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!